Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablar de 3 mitos populares que hay acerca de cosas relacionadas al internet. Empecemos. El primer mito es: no soy objetivo de un hacker malvado. Muchos piensan y aseguran que no pueden ser víctimas de un cibercriminal, pero la dura realidad es que todas las personas somos un objetivo. La compañía de seguridad digital RSA dice que los datos personales pueden ser vendidos en un rango de 20 céntimos hasta los $15, según la cantidad de información que posea el cibercriminal. Esto va desde tu identificación, tu ubicación, tu lista de contactos, correos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace unos pocos años existe un tipo de estafa en Venezuela que es tratar de hackear las cuentas de Facebook. Este cracker, que es como se le llama a los hackers malvados, escribe a los amigos cercanos de la persona para realizar un intercambio de moneda. Así, las personas transfieren sus bolívares a su amigo a cambio de recibir dólares que nunca llegarán, resultando en una dolorosa estafa. Le pasó a un amigo. No, de verdad, le pasó a un amigo, a mí no. En serio. Por eso debemos estar conscientes de que todos podemos ser hackeados en algún momento y debemos tomar las medidas de precaución al respecto. Lo primero es estar alertas. Cualquier movimiento sospechoso en alguna cuenta de correo o en alguna cuenta asociada a tu correo electrónico es un posible movimiento de un hacker, así que alertas. Lo segundo es habilitar en todas tus cuentas la verificación de 2 pasos. Esta medida de seguridad es ignorada por muchos, pero puede evitar hackeos. Tercero, verifica que estés navegando por sitios seguros. Esto es muy sencillo. Cuando estés en tu navegador, ya sea Chrome o Firefox, en la parte superior te va a salir que el enlace o el sitio web es seguro o no es seguro. Cuarto, no descargues nada de sitios dudosos. Ya basta de descargar películas en torrent, de descargar películas por donde no debes, porque además de piratería te puede infectar tu computadora. Amor, descárgame esta película. Ay, no. Por último, no envíes información personal ni contraseñas por correo. Escribe tu contraseña para verificarte en Instagram. A ver. El segundo mito es: los teléfonos espían nuestras conversaciones. Estás hablando con tu amigo acerca de un viaje a Tahití, que la vas a pasar chévere, que vas a viajar hacia tal sitio, y posterior a eso, revisas tus redes sociales y ¿qué te aparece? Un anuncio de un viaje a Tahití. ¡Oh my God! ¡Nos están espiando! Actualmente, con la proliferación de asistentes de voz, con una inteligencia artificial capaz de deducir nuestras peticiones, es muy probable que todos hemos pensado que estas empresas son capaces de escuchar nuestras conversaciones privadas. Técnicamente que escuchen es posible. Incluso un teléfono dentro de un bolsillo puede escuchar con nitidez una charla entre amigos, pero existen 2 factores para descartar esta posibilidad. Lo primero es que es ilegal. Las aplicaciones necesitan el permiso de los usuarios para poder utilizar características del teléfono como el micrófono, cámara o el sistema de almacenamiento. Ahora bien, si el usuario da permiso, la aplicación puede usar el micrófono en tanto sea una función requerida. Lo segundo es que es inviable. Espiar las conversaciones de millones de usuarios tiene varias complicaciones técnicas. Entre ellas, la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de los audios para poder generar perfiles y segmentarlos adecuadamente. Sin embargo, esto mismo puede ser realizado de una forma más fácil a través de la minería de datos con el comportamiento del usuario. A qué le das me gusta, qué compartes, qué videos ves, qué palabras introduces en el navegador y desde dónde navegas, son ejemplos de algunos datos que pueden tomar estas empresas para mostrarte anuncios relevantes a tus intereses. Por otra parte, la firma de seguridad Wandera realizó un estudio donde demostró que los teléfonos en reposo no envían la misma cantidad de datos que cuando tienen algún asistente de voz activo. La conclusión es que para que el teléfono esté escuchando activamente, debe tener un consumo de datos similar a cuando el asistente de voz está activo. Ahora, ¿cómo evitar ser espiado? Lo primero, si vas a tener una conversación importante privada, deja los teléfonos en otro lugar. Lo segundo, revisa tus aplicaciones y desinstala aquellas que pidan permisos sospechosos como la cámara o el micrófono cuando no tienen funciones relacionadas. Tercero, observa el uso de la batería y de los datos de cada aplicación. Si no has usado una aplicación y esta tiene un consumo alto, hay algo sospechoso en ella. Y cuarto, usa un antivirus.
Es la mejor forma de evitar que algún virus esté espiándote o esté robando información sensible. En fin, el mito es posible, pero inviable. Ya me va a caer todo el mundo aquí. ¿Qué tal? Que eso es mentira, que si nos escuchan. Tercer mito. Si lo leí en internet, es verdad. Hoy en día existen 1.7 mil millones de sitios web activos. Junto con las redes sociales forman la mayor interconexión global de la humanidad. Cualquiera con internet puede compartir fácil e instantáneamente sus opiniones. Esto es un arma de doble filo. Así como puedes compartir información veraz, también puedes publicar mentiras. Y esta misma ser replicada a la velocidad que las personas comparten la noticia. Noticias de personajes famosos muertos, titulares sensacionalistas y un compendio de fake news invaden nuestra vida diariamente. 1. Lee el artículo completo, no solamente el titular. Muchas personas comparten noticias dejándose llevar por el titular sin saber que dentro del artículo quizás hayan cosas que contradigan el mismo titular o que de hecho no tengan nada que ver. Segundo, investiga que la fuente posea una reputación respetable. Mira esta noticia de tuguanábana.com. Según un estudio, las personas de Aragua son las más guapas de Venezuela. ¿Qué te puedo decir? No, ya, fuera de broma. ¿Por qué en Venezuela todos los portales de noticias son con frutas y verduras? ¿What? Tercero, googlea el titular y comprueba que esta noticia esté replicada en otros sitios confiables. Cuarto, verifica las fechas y el contexto de la noticia o artículo. No vaya a ser que compartas una imagen por creer que sucedió ahora cuando sucedió hace mucho tiempo. Y quinto, no creas en las notas de voz. Soy el cuñado del primo de un coronel que está entre el círculo de personas más cercanas al presidente. Las notas de voz no pueden ser comprobadas ni verificadas en internet, por lo cual es una fuente de información poco confiable. Ahora bien, deja en los comentarios algún otro mito que conozcas. Si te ha gustado el video, deja un me gusta y suscríbete a este canal. Esto ha sido todo. Chao, chao.